gracias a todos, continuamos con el bloque que llamamos Estrategias de Descarbonización en el ámbito de las materias primas. Vamos a hacer un pequeño cambio en el orden y primero va a presentar la profesora Asun Cámara el proyecto de Live Carbon to Mine. Cuando quieras, Asun, adelante. Vale, pues gracias. Oye, sacar alguna foto que luego yo tengo que informar de esto. No te preocupes, sacamos fotos. Bueno, gracias por contar con el proyecto una vez más y bueno, como va pasando el tiempo, pues vamos evolucionando y podemos ir contando más cosas. Siento no estar allí, pero ha habido otras obligaciones que me han hecho salir de viaje. En el cartel en el programa tenéis el título completo del proyecto con la denominación que tiene. Es un proyecto de la Unión Europea del programa LIFE y el proyecto, el título real, ¿no? Yo ahora para la presentación, como entiendo que además las diapositivas luego os las facilitaremos, pues le da un poco el enfoque específico que quería comentar hoy en relación con el tema que nos ocupa en el seminario, ¿no? Entonces, voy a hacer voy a sobrevolar un poco el tema del mercado voluntario de carbono y su relación con los proyectos forestales y de dónde venimos y cuál es la situación actual en la Unión Europea. Entonces, para comenzar, bueno, esto es un poco el esquema que os voy a contar rápidamente, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es dónde estamos todavía y de dónde venimos, ¿no? Entonces, en España, en el año 2014 se aprueba un Real Decreto por el que se crea el registro de huellas de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2, que regula este mercado voluntario en nuestro país, que lógicamente emana de la normativa europea, que cada país miembro lo ha gestionado de una manera completamente distinta, y yo lo que os voy a contar es cómo está aquí en España, ¿no? En ese registro se incluyen 3 secciones. Una que es la de huella de carbono y compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que es donde se inscriben las empresas que tienen la voluntad de reducir su huella. En el apartado B se inscriben los proyectos que se consideran proyectos de absorción de CO2, que son exclusivamente proyectos forestales, como os comentaré después. Y por último, en la sección C es un market en el que se encuentran las empresas que quieren reducir y compensar su huella con los proyectos de absorción para compensar aquellas emisiones que no son capaces de reducir digamos, en la gestión de su propia actividad, ¿no? Bueno, esta es la situación este es el mercado que se crea y esta es la situación que lo he sacado hoy mismo de la página web del Ministerio de la evolución, por un lado, de la inscripción en el registro de las empresas, que como veis, pues hubo un incremento notable. En el 2017 se alcanzó un pico y ha ido disminuyendo progresivamente, pero actualmente se mantiene. Estas huellas, como bien sabéis, la huella puede tener 3 alcances. El alcance 1, que es la directa, la que es producida por la acción, por la actividad de la propia empresa y sobre la que la empresa tiene el control total. La de alcance 2, que es la que indirecta y que representa el consumo energético, está asociada a la parte energética. Y la 3, que son otras emisiones indirectas que se generan a través de toda la cadena de valor, como puede ser pues lo que tenéis ahí, transporte, distribución, viajes, residuos, proveedores, etcétera, y que es la más numerosa, la más difícil de medir y la que mayor potencial de reducción ofrece para ser compensada en este mercado voluntario. Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo se desglosa en un color azul más clarito, es la huella total. En azul oscuro son las huellas de alcance 1 y 2, más fáciles de calcular, pero como veis siempre la huella de alcance 3 es una huella que se dispara. En el total tiene un porcentaje mucho mayor, tiene mucho más peso, y es ahí donde los proyectos de compensación, de absorción, tienen mayor capacidad de impactar, ¿no?, en este mercado voluntario. Y aquí tenéis un poco lo que pasa, es decir, tenemos empresas que lo que hacen es que calculan su huella y se inscriben, ¿no? Entonces el número de huellas inscritas es de 13.545. Son empresas que tienen la voluntad de hacer algo, se lo están pensando, pero de momento entienden que está muy bien estar registrado, ¿no? Entonces calculan su huella y se inscriben. Y luego hay pues tres tipos de participación en este mercado de carbono. Por un lado, que calculan la huella
y compensan parte de ella con estos proyectos de absorción que se inscriben, estos proyectos forestales, que calculan, no compensan todavía, o sea, no se han lanzado a comprar proyectos de absorción, pero reducen, tienen una propuesta de mejora y reducen sus emisiones. Y por último, empresas, organizaciones que lo hacen todo, lo calculan, reducen y además compensan con proyectos forestales. En el caso del objeto de este seminario relacionado con las materias primas, yo he seleccionado las industrias que más tienen que ver del listado de industrias que ofrece el Ministerio. Las que están inscritas pues son las que están más en relación directa con la extracción y transformación de las materias primas, que son las industrias extractivas y la industria manufacturera. Como podéis ver, las industrias extractivas se empiezan a escribir tímidamente. De hecho, hasta hace pocos años no figuraban casi ni en la estadística. Y la industria manufacturera pues tiene mucha mayor relevancia, suponiendo entre ambas, básicamente es la manufacturera la que supone un 10% del total de emisiones de carbono calculada en toneladas de carbono equivalentes, el total nacional de las organizaciones inscritas, ¿no? Pero como veis, la industria manufacturera supone un 24% de las huellas, que es muchísimo, y un 23% de las organizaciones, cuando estamos viendo que, no sé si me parece que hay como 17 sectores distintos inscritos en el registro, ¿no? Si lo vemos por comunidades autónomas, he puesto aquí las 8 primeras, pero bueno, básicamente es porque las demás en este ratio que ahora os explicaré salían 0. Y lo que vemos es que Asturias se encuentra en este ranking que está en función de las emisiones que generan en función del número de organizaciones inscritas. Asturias, como veis, figura en el número 3. Primero está el País Vasco, como sabéis es una comunidad autónoma muy industrial. Madrid, por supuesto, también, pero además es el epicentro del país, económicamente hablando. Y Asturias, que ni es la más industrial ni es la más grande, pero sin embargo sabemos que tiene una actividad electrointensiva muy elevada, tiene además industrias manufactureras, sobre todo la siderurgia y la metalurgia, que son industrias de primer impacto en este bloque, donde vemos que con pocas organizaciones, en un 2% del total, tienen una cantidad de emisiones muy importante y esto hace que se sitúen en el número 3 en este ranking que os he preparado yo para que lo vierais hoy, ¿no? Bueno, esto en cuanto a lo que tenemos en el registro actualmente, lo que se nota es que hay una evolución creciente del interés en inscribirse en el registro. Luego ya veremos si reduzco, ya veremos si compenso, pero de momento las empresas aumentan progresivamente en los últimos años. Ha habido un aumento muy interesante según ha ido cambiando la normativa europea, de inscribirse en el registro de nuestro país, que es el que regula este mercado voluntario. Respecto a los proyectos de absorción, como os decía, solo se consideran proyectos forestales y dentro de todas las posibilidades de gestión forestal que se pueden hacer, que son muchísimas, soy consciente de que no sois un público, la mayoría, experto en temas forestales, pero lo voy a describir fácilmente y yo creo que será fácil de entender. Solamente se consideran en España los proyectos de repoblación forestal y que son zonas que en el año 89 no tenían vegetación arbolada, no había árboles, y que además han sido repobladas como muy pronto en el año 2012-2013. ¿Por qué se hace esta consideración? Porque son superficies donde es muy fácil saber el incremento de carbono que hemos tenido, porque hemos pasado del 0, no había árboles, o podía haber matorral o herbáceas, pero suponen una cantidad, un aporte de carbono, de absorción de carbono muy pequeño, a tener un bosque. Y entonces eso es muy fácil, primero es mucho más fácil de medir que otra cosa, que entrar en un bosque a cortar, sacar madera, hacer claras, es mucho más fácil de medir y eso hizo que se utilizara como los proyectos de referencia, porque lo demás, como vamos a ver ahora, es complejísimo y requiere de un estudio profundo y de saber cómo cuantificamos esos incrementos de carbono. Bueno, y por supuesto tenía que haber un cambio de uso del suelo, es decir, que pasáramos de un suelo que no era forestal a un suelo que es forestal, ¿vale?
También se incluyen en este registro pues, zonas que se han incendiado, como pueden ser muchas de las 400.000 hectáreas que se han quemado este verano, ¿no? Que son, el registro reconoce que la necesidad de restauración facilita la consideración de esas superficies que, aunque tuvieran árboles en el año 89, esa restauración hacia lo que eran, hacia la situación anterior de bosque, permite considerarlas como sumidero de carbono. Bueno, se establecen una serie de condiciones sobre las que no me voy a entretener. Yo os lo he puesto ahí para que lo tengáis en el PDF, pero bueno, una serie de exigencias que tienen que tener esos proyectos, pues que no sean especies de crecimiento rápido, que tiene que tener una entidad mínima de 1 hectárea de superficie, que el proyecto tiene que tener una duración mínima de 30 años, etcétera, etcétera. Y también os he puesto ahí, que también lo dejo, pero no me voy a entretener mucho en ello, especifico ahí cómo se hacen los cálculos, bueno, como una indicación del registro, pues tiene una calculadora donde tú metes la superficie que vas a repoblar, la especie que vas a poner, el número de árboles que vas a poner, y la calculadora te estima ya unas toneladas de carbono absorbido que van a computar como el carbono que tú tienes en tu proyecto a futuro. De ese carbono a futuro, que es el que se llama ex post, y son X a los 30 años, el registro permite vender un 20-25% con anterioridad, aunque no haya bosque, ¿no? Que esto es un poco un incentivo que se incluyó para que los propietarios forestales se animaran a meterse en este lío del carbono, porque es muy difícil convencer a un propietario de la tierra que se meta en estas cosas que no acaba muy bien de saber para qué le valen, ¿no? Y era una manera de que vieran que podían tener un ingreso desde el primer momento en el que hacían la repoblación si se metían en el tema del carbono. Además, teniendo en cuenta que en Asturias los proyectos de repoblación forestal están subvencionados al 100% por el gobierno del Principado de Asturias. Entonces, generaba ya unos ingresos de entrada interesantes para la propiedad que ha facilitado que mucha gente se anime a meterse en el mercado voluntario y a poder poner proyectos en el mercado para la compensación de las empresas, ¿no? Bueno, bueno, y aquí una serie de seguimientos, no me enrollo, aquí lo tenéis, ¿no? Y la desviación del plan de gestión. Bueno, todo esto para vuestra información. Y ahora vamos un poco, como es poco tiempo el que tengo, vamos un poco a dónde estamos, ¿no? Todo esto que os he contado, ¿qué pasa? Que lógicamente no ha funcionado muy bien. Es decir, de hecho habéis visto en la curva que os ponía, en la gráfica que os ponía al principio, que ha habido un decrecimiento, ¿no? Aunque parece que más o menos se mantiene, pero un decrecimiento de las empresas que se inscribían, porque no hay mucha incertidumbre, los proyectos de repoblación forestal exclusivamente son muy limitados. No hay terreno para seguir poniendo árboles en nuestro país. El problema que tenemos es que cada vez tenemos más bosque, ¿no? Entonces, no es fácil encontrar zonas que cumplan esos objetivos para seguir poniendo bosques que luego hay que cuidar para poder tener controlado la biomasa que generan y poder, entre otras cosas, por ejemplo, evitar que tengan un elevado riesgo de incendios. Con lo cual, esto lo que ha hecho es generar una situación un poco de desconfianza y en todo esto la Unión Europea pues ha dado un paso más publicando en diciembre del año 2024 un nuevo reglamento que establece un nuevo marco de certificación para la huella de carbono, donde se contemplan 3 tipos de proyectos, ¿no? O de formas de absorber carbono y que pudieran ser certificadas. Uno de ellos son absorciones permanentes de carbono, como por ejemplo puede ser el almacenamiento geológico permanente, captura directa de CO2 o captura industrial, almacenaje en formaciones subterráneas, tema que no es de mi competencia y en el que yo no voy a entrar porque lo desconozco. Otro de los grandes bloques, que es donde está el tema forestal, es los proyectos de carbonocultura, que es un nombre horroroso, pero bueno, es la gestión de sistemas vivos, de sistemas vegetales, para poder absorber y aumentar el carbono absorbido tanto en la vegetación como en el suelo, y donde os comentaba que ahí el tema forestal tiene un protagonismo muy importante. Y por último, otro que se incluye es el almacenamiento en productos duraderos, por ejemplo, la construcción en madera. Todo aquello que pueda provenir de un biomaterial, como es la madera o otro tipo de biomateriales,
tiene un plus adicional, ¿no? Y de hecho, la construcción en madera es una de las industrias o de los sectores dentro del sector de la construcción que más se está incentivando en los últimos años. Hay, por ejemplo, para que os hagáis una idea de la importancia que está teniendo, aparte que no se construye como la cabaña del tío Tom, son ya paneles laminados que se diseñan, el arquitecto tarda mucho en diseñarlos, se tarda también bastante en fabricarlos, pero que tienes montado el edificio posiblemente en una semana. Es el caso, por ejemplo, de la Villa Olímpica de París, que está construida íntegramente en madera, y nos contaba el arquitecto del gabinete de arquitectos que se tardó en diseñar 2 años por la complejidad tecnológica que tiene, se tardaron en fabricar los paneles otros 2 años y la Villa Olímpica se montó en 6 meses, ¿no? O sea, está cambiando el concepto de la construcción, entonces, y esto encaja perfectamente en ese incentivo que la Unión Europea quiere dar al almacenamiento en productos duraderos. Bueno, este marco de certificación vale exclusivamente para cumplir los objetivos europeos, no para que se compensen emisiones en otros países, ¿vale? O sea, que es para la Unión Europea. Bien, en esta certificación, y yo ya me voy a referir, me voy centrando ya en el tema forestal, en esta certificación se establece lo que es el sistema Quality, ¿no? Que Quality significa o pone de manifiesto 4 aspectos básicos y que son retos ahora mismo para establecer esta certificación. Por un lado es la cuantificación, establecer sistemas precisos de medición de carbono absorbido y del beneficio neto de carbono que se ha absorbido. Es decir, sistemas que me permitan tener una línea base de referencia de la que parto para a partir de ahí poder calcular el incremento, y de ese incremento descontaré las emisiones emitidas por la actividad, pero esa metodología me permitirá con eficacia poder cuantificar la absorción de carbono que se ha producido con ese sistema concreto que yo quiero certificar. Una cosa fundamental, que es la adicionalidad, que es que la actividad o el proyecto que yo estoy certificando aporte algo que no se hubiera producido de no existir este mercado voluntario de carbono, que yo creo que ahora cuando se explique nuestro proyecto entenderéis mejor de lo que va, ¿no? Es decir, que si esto del mercado de carbono no hubiera existido, nadie se hubiera metido en este tinglado de hacer este proyecto que se va a proponer. Por otro lado está que los certificados deben reflejar claramente si es la duración del almacenamiento, si es a corto o largo plazo. O sea, no es lo mismo tener madera para producir biomasa para quemar que tener madera para hacer estos paneles de construcción en madera que os comentaba. Y por último, la sostenibilidad, que se basa en que el proyecto de absorción tenga unos beneficios adicionales, unos cobeneficios, que me dé sostenibilidad, que favorezca la conservación o promueva la biodiversidad, que facilite la economía o que favorezca la economía circular, etcétera, etcétera. Esos cobeneficios tienen, además de la absorción de carbono, le dan un grandísimo valor añadido a todos estos proyectos. Y en este marco que os he dibujado y muy rápidamente, os voy a decir qué estamos haciendo en el proyecto Carbon to Mine, ¿no? El proyecto Carbon to Mine tiene bueno, lo tenéis aquí descrito, es un proyecto que tiene un presupuesto total de más de 4 millones de euros, que dura 6 años, que coordinamos desde la Universidad de Oviedo y que está centrado en las cuencas minoras, en concreto las cuencas del río Caudal y del río Nalón, ¿no? El objetivo fundamental es revertir esos procesos de emisión de gases de efecto invernadero que están asociados a la minería del carbón, siempre restaurando en el entorno natural que ha sido degradado por la actividad minera y siempre mejorando la capacidad de sumidero de carbono, tanto de las plantas como del suelo, a través de la gestión sostenible, ¿no? De esos bosques y de los pastizales que tenemos en la zona. Respecto a los suelos mineros, hay que destacar que el 0,5% del territorio de la Unión Europea está afectado por minerías y canteras, y eso supone del orden de 2,1 millones de hectáreas en toda la Unión Europea.
Y una de las ventajas que tienen desde el punto de vista de la absorción de carbono es que estos suelos han sido o son emisores netos de carbono y realmente es donde más productivo puede ser invertir ese proceso, porque partimos de una situación de cero o de números negativos, con lo cual, en términos relativos, esa acumulación de carbono puede ser más rápida, lo cual, entre comillas, nos da una cierta ventaja. Nosotros lo que hicimos al comenzar el proyecto es identificar dónde están esos suelos mineros, cuánto suponen respecto al total de las cuencas mineras y qué grado de restauración tenían, entendiendo la restauración como un porcentaje de cobertura de la vegetación, como tenéis en pantalla. Grado 0, pues que no hay cobertura de la vegetación, 1 el 25%, con una vegetación herbácea muy incipiente, un 50% para el grado 2 y el 100% para el grado 3. Y al digitalizar toda esa superficie que procedía de la actividad minera de manera directa, esos suelos mineros, pues lo que vemos, me voy aquí a las dos últimas columnas, es que esta superficie de suelos mineros en las cuencas mineras suponen un 2,83% de la superficie forestal, es decir, muy por encima del 0,5 que hablamos en el total de la Unión Europea. Y además lo que vemos es que de toda la superficie restaurada, la mayoría se encuadra en este grado 1, es decir, que están en un porcentaje de cobertura del 25%, que si le unimos la que tenemos en el 0%, vemos que tenemos una superficie de suelos mineros que, aunque han venido siendo han sido restaurados desde hace mucho tiempo, realmente no podemos entender que haya sido una restauración exitosa. Lo que ocurre en Asturias, como zona atlántica que es que el verde lo tapa todo y aparentemente está restaurado o tiene una aparente buena restauración, pero la realidad es mucho más tozuda y en cuanto rascamos un poco vemos que apenas hay suelo, que tenemos unas herbáceas que tímidamente tapan aquello, pero que no hay realmente una restauración como bueno, pues una buena restauración, ¿no? Por no extenderme más. Bien, y por otro lado, la minería también ha impactado de manera directa en los suelos naturales y la fotografía que os estoy poniendo es una fotografía de un concurso de entibado de mina que se hacía con la madera de castaño, que es un árbol emblemático muy abundante en Asturias, es la provincia que más superficie de castaño tiene de toda, hablando en provincia de todo el país, y tiene como unas 70.000 hectáreas, de las cuales la mitad se encuentran en las cuencas mineras. Esta madera de castaño tenía y tiene la ventaja de que avisaba, ¿no? De que avisa cuando había un movimiento interno, eso lo podrán explicar mejor mis compañeros de minas, pero tenía esa ventaja de que silbaba, de que avisaba, y eso pues daba garantías de cierta seguridad al personal que estaba dentro de la mina. Ese aprovechamiento importantísimo de la madera hizo que impactara muchísimo en este tipo de bosques. Este es un bosque clásico de castaño que ha sido cortado de manera reiterada y que es una figura que se repite muchísimo en las cuencas mineras, donde todo lo que veis aquí son brotes que salen de una cepa, de un tocón que se cortaba, y como tienen esa capacidad de brotar, pues brotaba, se aprovechaba y se volvía a cortar, y así sucesivamente, produciendo un desgaste y una degradación de estos bosques importante. Nosotros en el proyecto lo que hemos hecho en uno de los grandes experimentos que estamos poniendo en marcha es precisamente restaurar en este tipo de suelos naturales y establecer distintos sistemas o distintos tratamientos que se pueden apreciar en esta fotografía tomada con dron, donde lo que hemos hecho es establecer distintas intensidades de corta de 1 hectárea cada una, con una zona control donde no hemos hecho nada, y hacer una repoblación con especies autóctonas frondosas para producir madera de calidad, con el objetivo de ver cuál de estos sistemas genera una mayor absorción de carbono, nos permite obtener madera de calidad para construcción fundamentalmente, lo que nos permitirá también establecer ese almacenamiento de carácter permanente.
Nos permite además restaurar, porque estamos restaurando la naturaleza con este tipo de acciones, puesto que estos castañares se encuentran altamente degradados, tienen muchas enfermedades y tienen serios problemas, digamos, de regeneración natural, y nosotros lo que estamos haciendo es facilitar ese proceso de regeneración natural con castaño, pero con otras especies como arce, roble, abedul, por ejemplo, creando una masa mixta mucho más resiliente, más resistente al cambio climático. Y además estamos estudiando los mecanismos de cuantificación de esa línea base, ¿no? De qué es lo que tenemos y cómo se producen los incrementos a futuro, de tal manera que nuestro objetivo es poder protocolizar con el método más eficiente. Por ejemplo, aquí lo que hemos hecho es cortar todos los castaños que había, es el método más drástico, y los árboles que quedan son robles que los hemos dejado porque son robles sanos, fuertes, que proceden de regeneración natural y que han quedado allí, y hemos repoblado en el claro grande que queda. Aquí se ha cortado menos, aquí se ha cortado menos y aquí se ha cortado pues como el 50%, ¿no? Un poco para que os hagáis una idea. Bueno, esto lleva un proceso muy largo de estudio, estamos en la fase preliminar, pero con esto estamos abordando los cuatro retos que propone la Unión Europea. Establecer la línea base, calcular las emisiones emitidas por los distintos tipos de actividad, probar metodologías que nos ayuden a cuantificar el incremento de carbono en función del tratamiento dado, probar la adicionalidad, porque ningún propietario, otra cosa que no he dicho es que la mayor parte de estos terrenos son de propiedad particular. Si tú a un propietario no le dices usted va a ganar dinero con esto, nadie se mete en este lío, porque si no la madera de castaño es que no vale nada. O sea, tal y como está, nadie se mete en este lío. Entonces, la adicionalidad, digamos que la certificamos un poco con este sistema. Nuestro objetivo es producir madera de calidad, por lo tanto el almacenamiento permanente estaría garantizado, y luego, por otro lado, la restauración de la naturaleza nos garantizaría esos múltiples cobeneficios que comentábamos. Y nada más, este es un proyecto que a mí, bueno, nos gusta llamarle de minería inversa. Estamos en una zona eminentemente emisora de CO2. Lo que estamos intentando es que se reviertan esos procesos, animando a los propietarios particulares para que se puedan adscribir a las metodologías que nosotros estamos probando, que estamos ahora en fase experimental. Y por último, pues deciros que tenemos nuestra web, que os apuntéis a nuestra newsletter, que está estupenda y os puede ir informando de los avances del proyecto. Y nada más, con esto pues acabaría la exposición. Muy bien, muchas gracias. Entonces, gracias a eso, pasamos a la presentación del profesor José Luis Rodríguez sobre el proyecto CSIN, que es un proyecto europeo también, que está relacionado con la temática que estamos hablando. Cuando quieras, José. Voy a comprobar si esto... Yo voy a hablaros brevemente del proyecto CSIN, que es un proyecto de la convocatoria Horizon Europa que llevamos desarrollando ya pues casi 3 años, ¿no? Aquí en la Universidad de Oviedo, con un montón de socios que van a salir luego por ahí. Voy a remontarme un poco siguiendo me gustó mucho la intervención que hizo el profesor Linares, ¿no? Voy a remontarme un poco al origen de por qué estamos aquí, ¿no? Si me permitís ese comentario tan simple, ¿no? Realmente, si estamos hablando de todo este problema del carbono, es porque el nivel de CO2 en la atmósfera ha aumentado de tal manera que eso está afectando lógicamente a nuestro clima. Ya nos hemos pasado puntualmente del 1,5 grados este famoso, ¿no? Que se fijó en los acuerdos de París, y a partir de ahí, pues, sobre todo pensando en mucha gente que yo creo que nos está escuchando online, y algunos de los que estáis aquí que sois más jóvenes, igual no estáis familiarizados del todo con todo lo relacionado con el cambio climático, pues se proponen siempre acciones de mitigación y de adaptación, ¿no? Es decir, cómo evitamos las emisiones y cómo nos adaptamos a ese cambio climático que nos está suponiendo por fenómenos extremos, temperaturas elevadas, sequías, etcétera, etcétera. Todo esto, si lo vamos aterrizando, acercando al tema que hoy se plantea aquí, nos lleva obviamente a fijarnos en la mitigación. La mitigación
lo que trata o lo que trataría sería de limitar rápidamente, porque es la única vía rápida que tenemos para actuar, la subida de la temperatura. Los científicos expertos en esta materia pues han considerado que ese 1,5 grados, que es la cifra mágica, pues es la línea más o menos segura, y a partir de ahí eso nos lleva a concluir que deberíamos tener un cero neto de emisiones a nivel del planeta en el año 2050, y para eso hay una transición, ¿no? No solo energética, sino de más cosas. La realidad, la verdad es que es un poco tozuda, ¿no? Y este es el gráfico recién salido del horno que publica el Global Carbon Project, que es un proyecto a nivel mundial el mejor seguramente en mediciones de este tipo que desarrolla la Universidad de Exeter en el Reino Unido, y nos muestra cómo las emisiones totales han seguido subiendo. Es decir, estamos aplanando la curva, ¿no? Este palabra que se usa a veces. Parece que las derivadas del uso del terreno, la deforestación masiva y todos estos procesos, sí se están minorando, al menos en los últimos años, pero todavía el consumo de combustibles fósiles sigue creciendo en el global, ¿no? Yo a estas gráficas siempre les echo de menos, o echo de menos en ellas, otra curva, ¿no? La podría haber pintado, pero me quedaba muy chapucero encima, pero se la pueden imaginar todos perfectamente, y es la de la población mundial. Si colocamos esa curva de población mundial encima de este gráfico, veríamos que en el año 60 había 3.000 millones de personas y ahora ya somos más de 8.000, bastantes más. Y camino vamos de los 9.000 millones de habitantes o 9.500, que parece que es el tope que se prevé para ese 2050 del que estamos hablando. Y ese factor es absolutamente fundamental y hace que sea muy difícil, ¿no? Todo esto que a nivel internacional nos hemos propuesto. El Acuerdo de París decía que había que bajar el 28% de las emisiones a 2030 para ir en la senda de los del 1,5 grados, no, de los 2 grados, y el 42% para el 1,5 grados. Complicado, ¿no? Realmente muy complicado. Ahí están las tres curvas, más bien líneas rectas de tendencia que deberíamos seguir si queremos llegar a 1,5 grados, a 1,7 o a 2, ¿no? El camino que actualmente tenemos pues nos llevaría más bien hacia la de 2, y aún así habría que conseguir un descenso muy acentuado. Con lo cual la situación no es para nada sencilla, ¿no? Y cuando nos centramos, por eso yo he querido, es una manía personal, ¿no?, sacar el foco de lo particular en lo que estamos trabajando y olvidamos el escenario general, pues corremos el riesgo de acabar muy despistados, ¿no? Entonces, por eso traía aquí estos temas, ¿no? Bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué podemos hacer? Pues, por supuesto, la transición energética, por supuesto, fomentar transporte y movilidad sostenible, por supuesto, ahorro energético, reducción de consumo, incluso hay quien habla del famoso decrecimiento, pero eso daría para un seminario yo solo, ¿no? La economía circular y la mejora en la gestión de los residuos. Todo esto son medidas que en mayor o menor cuantía pues reducen y mucho las emisiones, y luego tenemos la posibilidad de capturar y almacenar el carbono, ¿no? Para ello, pues hay una pequeña ensalada de siglas. Como el puntero no funciona, pues lo señalo con la mano, ¿no? CCUS y CDR, ¿no? CDR es de lo que estamos hablando ya aquí en realidad. Pero antes que el CDR se inventó el CCUS, que especialmente a las personas que creo que van a intervenir a continuación les resulta muy conocido, ¿no? Que es la captura a nivel industrial del CO2 que emiten las grandes factorías, tanto de producción de energía como las grandes emisoras desde el punto de vista manufacturero, como decíais antes, como pueden ser las industrias del cemento, del acero o de otras materias fundamentales, ¿no?, para nuestro desarrollo. Eso es una tecnología antigua, entre comillas, que por supuesto se sigue desarrollando, que en el mundo del cemento especialmente es un camino de vía única, porque es que no hay otra manera de reducir las emisiones en la fabricación de este producto, y que durante muchos años pues, tuvieron a España incluso como uno de los países punteros, hasta que, bueno, pues por
dimes y diretes políticos y demás, pues nos olvidamos un poco de ellos y ahora está reducido a la actividad de algunas industrias y a muy poco desarrollo tecnológico comparado con algunos otros países, ¿no? Al menos esa es la impresión que yo tengo leyendo los informes y lo que circula por ahí. Todas estas tecnologías, la mayor parte de ellas, su aplicación permite reducir emisiones, es decir, yo produzco energía, por ejemplo, en una central térmica de gas, capturo una parte del CO2 o todo el CO2, incluso si fuera capaz de ello, que es muy complicado, y claro, se me reduce muchísimo el rendimiento de la central térmica, se me encarece mucho el ratio, ¿no? La unidad que queráis usar, ¿no? Con lo cual penalizan gravemente los procesos y lo mismo ocurre con el resto de industrias, pero reducen las emisiones de manera notable y son un camino que normalmente pues, está ahí a la izquierda, digamos, del camino central, de la sostenibilidad y demás, porque a veces han cogido hasta mala fama, ¿no? Porque se les ha atribuido la culpabilidad de decir, bueno, pero es que si hacemos estas cosas, lo que estamos haciendo es prolongar la vida de los combustibles fósiles. Usted quiere hacer esto para que podamos seguir quemando carbón y entonces lavarse un poco la conciencia con que gran parte del CO2 lo capturamos. Hombre, si volvemos un par de diapositivas atrás, yo creo que tal y como están las cosas ahora, deberíamos poner no todos los huevos en una cesta o no un huevo en cada cesta, sino muchos huevos en muchas cestas, ¿no? Y habría que hacer un poco de todo. Pero bueno, eso ya es una opinión personal. Bien, el otro mundo es el CDR, ¿no? El Carbon Dioxide Removal, que tiene algunos puntos en común con lo que hemos dicho. Aquí ya estamos hablando de emisiones cero o incluso negativas en algunos de los procesos. Y aquí también hay procesos industriales. Aquí hay la captura directa de CO2 del aire atmosférico, el DAX, o hay el BECS, que es la captura de carbono que habíamos visto en la diapositiva anterior, pero aplicada a la quema de biomasa, con lo cual el balance puede en un momento dado salir negativo, ¿no? En cuanto a emisiones. Hay dos mundos muy distintos, uno muy tecnológico, el BECS, el DAX que he mencionado, y otro más relacionado con el mundo de la vegetación. Y aquí es donde estamos, pues, por ejemplo, en el proyecto que nos acaba de presentar Asur, ¿no? Todo lo que es afforestation, reforestation, el carbon farming, el biocarbono, toda esta palabrería, ¿no? que nos va inundando, el secuestro de carbono en el suelo, etcétera, etcétera. Y luego hay algunas cosas un poco más exóticas, digo exóticas no despreciándolas, sino simplemente poniéndolas en su punto fijo, y ahora mismo entenderéis a qué me refiero, como el enhanced weathering, el uso de aditivos para añadir al océano, como echarle hierro, fertilizarlo o subir la alcalinidad, etcétera, que son campos en los que, entendedme, con todo respeto, creo que estamos en el terreno de la ciencia ficción todavía, o casi, ¿no? ¿Por qué digo esto? Me atrevo a decir esto. Porque aquí tenéis unas cifras que son bastante demoledoras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con agricultura regenerativa, gestión forestal adicional, como decía muy bien Asun antes, y recuperación o reforestación de zonas quemadas, etcétera, etcétera, esto sí está teniendo un impacto. Y los cálculos dicen que aproximadamente el 5% de las emisiones anuales de CO2 derivadas de los combustibles fósiles las podemos o las estamos compensando haciendo esto. Pero es que todo lo demás que veis en la diapositiva anterior no llega ni a una millonésima parte a día de hoy de las emisiones totales de CO2 de los combustibles fósiles. Por eso yo hablo de ciencia ficción, porque ni siquiera alcanzamos un nivel de prototipo, ¿no? Si hiciéramos una transformación en unas escalas lógicas en ingeniería, ¿no? Bueno, es la realidad que hay. Por supuesto que hay que seguir insistiendo en esto también, porque algún día pues esas millonésimas se convertirán en 10 milésimas y después en milésimas, pero va a costar muchos años. Entonces, el foco principal del CDR, de los mercados voluntarios de carbono, de todo este contexto, está en la parte, obviamente, ligada al mundo forestal y, en segunda medida, pues seguramente al agrícola, ¿no? En este contexto, el proyecto en el que nosotros estamos participando, pues
se origina, digamos, siguiendo este razonamiento que yo he seguido, ¿no? A partir de la situación que tenemos de que no somos capaces de mitigar los gases de efecto invernadero simplemente reduciendo emisiones, a alguien se le ocurre, no a nosotros, sino ya al IPCC hace muchos años, que una manera de ayudar puede ser sacar CO2 de la atmósfera, ¿no? Entonces, se desarrollan una serie de tecnologías, unas más, otras menos, y hay que valorar no solo su potencial, sino que hay que darles fiabilidad, ¿no? El famoso MRV, ¿no? Hay que monitorizar, hay que informar, hay que verificar, hay que aplicar este criterio quality, ¿no? Nuevo que ahora ha sacado la Unión Europea, y en este contexto es en el que nace CSINC. CSINC lo que hace es elegir unas cuantas tecnologías de todas las que se pueden considerar CDR y plantea en un proyecto de 4 años su estudio, la valoración de su potencial y la, al menos, preestandarización de algunas de ellas, ¿no? Todo ello en paralelo con otros proyectos que están trabajando en estos mismos temas y con la Unión Europea, la Comisión, obviamente, sacando pues, normativa adicional, ¿no? Aquí tenéis todos los socios que nos agrupamos. Hay socios fundamentalmente vinculados a cada una de las tecnologías, pues universidades, centros de investigación. Aquí en Asturias pues está el INCAR, ¿no? Por ejemplo, con uno de los mejores grupos en captura de carbono que hay no ya en España, sino en Europa. Nosotros estamos por aquí pues trabajando con la parte de suelos que ahora veremos. Y luego hay otros socios, destacaría la Universidad de Edimburgo, que es una de las mejores de Europa, que se están empleando a fondo en la parte ya legal y de estandarización de los resultados que los demás pues, les vamos aportando, ¿no? Estas son las 8 tecnologías que se escogieron. Fue una selección simplemente casual, es decir, dentro de esos socios, ¿qué sabemos hacer, ¿no? Faltaría alguna, por supuesto, pues no está DAX, no está alguna de las, perdón, de las relacionadas con la agricultura, pero pues sí están obviamente las relacionadas con lo forestal, con los suelos, en particular la parte que desarrollamos nosotros, el biochar, que es un producto panacea, ¿no? Que sirve para todo hoy en día y que, bueno, pues es probablemente uno de los más esperanzadores desde el punto de vista de subir esas cifras tan bajas, y hay otras tecnologías como el Enhanced Weathering que está todavía muy en pañales también, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con suelos artificiales, que son una derivada de un concepto que quizá muchos sí hayáis oído, que es el de tecnosuelo, ¿no? Tecnosuelo es un suelo con artificios, que en realidad no es un suelo natural, sino antropogénico. Bueno, un suelo artificial es un tecnosuelo que tiene un objetivo, que se ha diseñado, los británicos dicen tailor-made, ¿no? Está hecho a propósito para, en nuestro caso, desarrollar una restauración de un espacio minero, ¿no? Es un suelo que se genera a partir de residuos de distintos tipos, lógicamente sin una peligrosidad reseñable, y que se coloca como una cobertera sobre pues un suelo desnudo en un ámbito minero, puede usarse también en otras circunstancias, para favorecer el desarrollo vegetal y para que a lo largo de los años se acabe transformando en un suelo natural, ¿no? Esa es la idea principal. Entonces, otro de los socios del proyecto ha puesto el lugar, digamos, donde realizamos nuestros ensayos con el tecnosuelo, que son las personas, sobre todo el departamento de I+D de PASEC Minerales, ¿no? Que es una empresa asturiana que tiene una mina de dunita, un material que se usa para la fabricación de refractarios, en Galicia, en la provincia de La Coruña. Tenéis por ahí algunos datos y la localización de donde se encuentra. Entonces, bueno, lo que hemos hecho en este proyecto básicamente es colocar un estudio piloto en el que se han empleado 6 parcelas de 300 metros cuadrados, no demasiado grandes, en las que se ha colocado sobre suelo desnudo procedente del vertido pues, de escombros y de restos de la minería de dunita, 4 tipos de tecnosuelo organizados todos ellos con una base general que son bioestabilizados orgánicos, residuos orgánicos del mundo agrícola, sobre todo de la zona de Galicia también,
residuos de construcción y demolición, y luego variantes en las que hemos incorporado residuos de la propia producción de la dunita o bien biochar, ¿no? Que salía también por ahí antes, ¿no? Hay unas parcelas de control también en las que simplemente hemos dejado el suelo desnudo o lo hemos tratado de revegetar, pero al modo, digamos, tradicional. Y a partir de ahí, aquí en esta imagen se aprecia bastante bien el aspecto que tiene aquello, ¿no? Esto podría ser, aunque desde hace unos meses pues la imagen actual es similar. Veis un poco el terreno pues muy pelado, degradado. Este sería ni siquiera el objetivo natural, ¿no? El objetivo natural de recuperación estaría en los montes de enfrente. Es una zona bastante alterada, además también por industria maderera y demás, no demasiado bien cuidada. Pues bueno, ahí se ven bien las parcelas con su recubrimiento verde ya después de unos meses funcionando. Este es el esquema que hemos seguido en cuanto a distribución temporal. La implementación o el proceso en las parcelas empezó en enero de hace ya más de un año y últimamente pues hemos hecho un muestreo en septiembre y nos quedan pues trabajo aún todavía para un par de años probablemente. Lo que estamos valorando pues es multiparámetro. Al final la búsqueda de unas medidas cuantitativas precisas de realmente, fijaos, nosotros tenemos que controlar suelo, pero también vegetación, no solo contenido en carbono orgánico, sino en inorgánico, porque ahí hay una relación muy directa con lo que ocurre luego en las aguas subterráneas y el transporte del carbono. Pues bueno, el foco está ahí, pero también hay otro montón de parámetros que nos dan una idea de si la restauración, porque esto al final también es una restauración minera, es exitosa o no. Entonces, la parte bioquímica del suelo, la parte microbiana y de tipo botánico, ¿no? De la vegetación que hemos colocado. Tratando siempre, vuelvo a lo de la adicionalidad que explicó muy bien Asun antes, de comparar con la situación en la que se haría una restauración estándar, en la que simplemente uno pues, vertería unas toneladas de tierra vegetal y haría una siembra o una plantación de árboles normal y corriente, vamos a decir, para este tipo de localizaciones. Bueno, no me voy a detener en datos, simplemente algunos flashes, pues bueno, con materiales de pH muy alcalino, el que está allí colocado en las escombreras. Esto lo hemos conseguido revertir poco a poco con el suelo artificial. La verdad es que la identificación de qué ocurre con el carbono orgánico y su evolución en fracciones, porque no es lo mismo el carbono orgánico total que el carbono orgánico lábil, es decir, el que las plantas pueden tomar, y el recalcitrante, que es el que deberíamos tener en cuenta en el balance final. Esto hace todo complejísimo. No tratéis de entender este gráfico, yo tampoco lo entiendo, ¿no? Estos gráficos los ha elaborado Alicia, que es la persona que está desarrollando el proyecto y que realmente está sufriendo porque las dificultades, y esto da una idea de los problemas que da el ganar la fiabilidad que necesitan este tipo de medidas, las dificultades son muchas. Es un problema, digamos, multivariable en el que la analítica juega un peso muy importante y cuando uno se va a Berra o a Gold Standard o tal, resulta que tiene un estándar allí muy bonito para carbon farming en suelos agrícolas de las praderas de Estados Unidos. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el suelo que nosotros tenemos aquí, con lo cual lo que dice ese estándar a mí no me vale para nada. Necesito otro método analítico diferente, ¿no? Y esto, a medida que uno trabaja en estos proyectos, yo soy bastante neófito en ellos, se va dando uno cuenta de las dificultades tan grandes que hay a veces para luego certificar y demás, ¿no? Bueno, una parte del estudio también es microbiana, porque nos interesan mucho los microorganismos como indicadores de la biodiversidad y al mismo tiempo de la capacidad de regeneración del suelo artificial. Entonces, bueno, esto ya es una parte más científica que nos está saliendo, digamos, sí, más fácilmente. Y luego estamos usando también sensores remotos, teledetección, pero bueno, a base de drones, que las parcelas son muy pequeñas, y ahí básicamente lo que nos centramos es en la vegetación, ¿no? que muestra pues, unos espectros muy claros que te dicen que el tratamiento está resultando mejor que otro de manera más sencilla y más directa que andar tomando muestras o haciendo mediciones directas. Eso es un poco el conjunto del proyecto. ¿Conclusiones hasta ahora?
Pues podría haber puesto lo de quality aquí, ¿no? Me hubiera gustado ver la presentación de Asun antes porque se me hubiera adaptado mucho mejor a esto que he contado, pero básicamente, resumiendo, bueno, los suelos artificiales pueden ser una tecnología CDR, encajan bastante bien con otras, es decir, al final esto implica que también plantamos, con lo cual hay una forestation. También podemos usar un biochar, ¿no? Con lo cual ahí hay también una reducción de emisiones, porque el biochar, los que no lo sepáis, se produce por pirólisis, por lo tanto no hay emisión de CO2 y es una forma de almacenar carbono de una manera bastante estable, ¿no? en el suelo y el subsuelo. Hay buenas sinergias con otras tecnologías. La tecnología del suelo artificial por sí misma falta por demostrar que realmente mejore los datos de carbono que generaría una parcela tratada de manera estándar, ¿no? Hay un déficit enorme de regulación en estos temas. En España solo hemos encontrado una comunidad autónoma que tiene una norma técnica sobre suelos artificiales, que es Galicia, y no hay más, y en el resto de Europa no hay nada prácticamente. Aunque en Latinoamérica se está usando mucho, especialmente en Chile y en Perú, esta tecnología, la restauración minera. Y bueno, los problemas más graves nos vienen de la medida precisa del carbono, de los distintos compartimentos ambientales donde nos lo podemos encontrar. Con lo cual, al final, uno saca una conclusión que está muy habitual en todos los proyectos, por lo menos en los que yo trabajo, que es enormemente difícil estandarizar, que al final cada caso específico es muy distinto, ¿no? Y esto, claro, a nuestros socios, sobre todo a los británicos, que son muy serios, no les gusta, ¿no? Porque ellos lo que quieren es que salga un estándar de arriba a abajo. Y cuesta a veces hacer entender a personas que trabajan y que son muy buenas en ese ámbito que los procesos que están relacionados con el ámbito puramente natural, como es este, con muchos artificios que metamos, son extremadamente más difíciles de parametrizar que los procesos puramente industriales. En una planta de BECS meto tantas toneladas de biomasa, capturo no sé cuánto CO2, me sale no sé qué, luego el CO2 lo uso para fabricar gaseosa y puedo hacer un balance de masa más o menos. Aquí, imaginaos, ¿no? La complicación. Muy bien, pues nada, le agradezco sobre todo a Alicia un montón la ayuda que me prestó preparando esto, gran parte de las figuras y demás son de ella, así que espero que haya resultado interesante y complementario a todo lo que habíamos hablado hasta ahora. Por supuesto. Claro, José, muchas gracias. Bueno, luego hacemos el turno de alguna pregunta, algún comentario, seguro, una hora por ahí. Entonces ahora damos paso, Lucía. Lucía Álvarez, que es y más de la empresa Saint-Gobain, por suerte colaboramos con ellos. Sí. Y que amablemente nos va a contar un poco. ¿Lo tienes aquí? Sí. ¿El de abajo? Sí. A ver si quiere, ¿eh? Sí. Vas hacia adelante y hacia atrás. Vale. Ahora sí, ahí lo cambiaré. Muy bien. Vale, gracias. Bueno, pues gracias por la presentación, Juan María. Sí que es cierto que bueno, llevamos ya un par de años trabajando y un poco el mensaje que quiero transmitiros sobre todo a los estudiantes de doctorado es que hay que trabajar en innovación, hay mucho trabajo que hacer todavía en I+D y desde la industria, bueno, pues es nuestra solicitud. Y espero que, bueno, es una presentación muy breve, pero bueno, que os sirva también para animaros precisamente a trabajar en este ámbito. Y hoy os voy a presentar, bueno, pues el proceso de descarbonización en la fabricación de vidrio, ya que es un tema crucial para nuestra industria y bueno, desde Saint-Gobain Glass se lleva trabajando desde hace años, bueno, liderando muchos aspectos de este campo. Y lo que buscamos, bueno, pues nuestra meta está clara. Por un lado, tenemos que bajar la huella de carbono de nuestros productos y avanzar hacia una economía circular para poder aportar valor a nuestros clientes y al final a la sociedad. Entonces, muy brevemente, ¿cuáles son nuestros objetivos y prioridades? Bueno, pues llevo ya 15 años trabajando en Saint-Gobain y desde un principio nuestro lema era Making the World a Better Home. Y seguimos alineados con este lema, ya que buscamos, pues bueno,
Aquí hablamos de un hogar descarbonizado, porque todos los productos que tenemos en catálogo, porque no solamente Saint-Gobain fabrica vidrio, tenemos también unidades de negocio para otros materiales de construcción y siempre estamos enfocados a descarbonizar el proceso y la huella de carbono, buscando también pues, una máxima performance, que tengan un valor añadido, una funcionalidad, pero cada vez con menos materiales, de ahí que también buscamos materiales ligeros. Y al final, bueno, pues esto es un beneficio, ¿no? Para, como dicen, a better living for all. Entonces, desde un inicio, antes de todo este compromiso, ¿no? de la Agenda 2030, este era ya nuestro leitmotiv. Y ahora trabajamos pues, alineados a esos objetivos de la Agenda 2030. No solamente tenemos un objetivo para tema de agua, también para CO2, para economía circular y al final para toda la certificación de productos de baja huella de carbono. Nuestros ejes estratégicos de innovación no son solo palabras, los proyectos y las inversiones están totalmente alineados hacia ellos, entonces estamos trabajando en procesos y en productos buscando ese net cero en CO2, como os decía, en sistemas de construcción ligeros y que nos aporten más funcionalidades. Y bueno, aparte de otras soluciones que minimicen uso de materiales, de recursos naturales, materias primas vírgenes, y luego materiales y bueno, soluciones para nuevos mercados, ya que bueno, la sociedad está avanzando y aparecen nuevas necesidades. Muy brevemente, con este esquema, quiero resumir las emisiones de CO2 en la fabricación de vidrio. De hecho, bueno, es tan resumido que nosotros desde Saint-Gobain Glass lo que fabricamos es vidrio plano para construcción, y aquí en el ejemplo pongo una copa, al final bueno, no deja de ser vidrio, pero bueno, no es nuestro mercado, pero sí que ejemplifica bien lo que sería la fabricación del vidrio. Pues al final, materias primas, arena, carbonato de sodio, carbonato cálcico y otros reactivos que se funden en un horno. Necesitamos mucha energía para ello y fabricamos vidrio, pero tenemos unas emisiones de CO2. Entonces, por un lado es una industria electrointensiva, necesitamos mucha energía y aparte nuestras materias primas están carbonatadas. Esto nos lleva a que para fabricar 1 tonelada de vidrio flot, llamamos vidrio flot a este vidrio plano, como el que tenemos aquí en las ventanas, ya que es una tecnología de flotación que nos permite tener esta claridad, pues tenemos esas emisiones, 500 kilos de CO2. Entonces, ¿cuáles son nuestras palancas? Definimos especialmente 3 ámbitos de acción. El primero es el reciclaje del vidrio. El vidrio es infinitamente reciclable. Ahora estamos más familiarizados con muchas campañas, sobre todo bueno, pues de envases, ¿no? que nos animan a reciclar. Bueno, pues cualquier tipo de vidrio, el de las ventanas, el de las fachadas, son infinitamente reciclables. Y aquí os voy a contar una pequeña anécdota de una planta de Saint-Gobain Glass en Europa, hace unos años, aprovechando bueno, pues una crisis, era una huelga logística en la que tuvimos un problema de abastecimiento de materias primas, decidió aumentar el contenido calcín en la fabricación de vidrio. Calcín, repito, es el vidrio que retiramos, rompemos, eso se le llama calcín, ¿no? Es el vidrio reciclado. En el proceso normal de fabricación siempre se incluye un porcentaje, pero en esa ocasión, bueno, pues las circunstancias animaron a subirlo. Pues fue la primera fabricación no oficial del producto que ahora tenemos en el mercado y se llama Coral, que es nuestro vidrio de baja huella de carbono. Es decir,
hay que innovar, a veces hay que ser un poquito atrevidos y se llega en muchos casos al éxito. Y esa planta fue precisamente Aquila de Avilés. La fabricación oficial, bueno, pues la hicieron en Francia unos meses después, pero desde aquí, desde Avilés, un equipo valiente fabricó por primera vez el Orán. Entonces, este es uno de los ejes principales que tenemos de acción, aumentar el contenido en calcín. Necesitamos reciclar vidrio, para eso necesitamos recuperarlo. Descarbonización de la energía, esto ya lo conocéis, pues tenemos que irnos a la electrificación, a poder ser siempre verde. Hidrógeno, pues también alguna fábrica del grupo hicieron ya hace un par de años ensayos con hidrógeno. Tenemos que estar preparados cuando realmente este hidrógeno verde nos llegue a un precio asequible para la industria. Y también trabajamos buscando materias primas alternativas, es decir, materias primas que ya estén descarbonizadas, de forma que al final podamos ir reduciendo, pues tanto por composición como por combustión, esas emisiones de CO2. Centrándonos ahora en la economía circular del vidrio, porque bueno, precisamente hace ya un par de años con el grupo de Juan María, pues he estado trabajando pues intentando, ¿no? Favorecer estos volúmenes de calcín que sean retornados a fábrica. De nuevo quiero recordaros, bueno, pues aquí algunos números. ¿Qué impacto tiene una tonelada de calcín? Que repito, es este vidrio que podéis ver roto, que para nosotros es una materia prima. Por cada tonelada de calcín que podamos incluir a nuestro proceso de fabricación, ahorramos 1,2 toneladas de materia prima virgen. Aparte, ahorramos en emisiones de CO2 300 kilos. Y bueno, pues hay también un cálculo hecho de la energía que podemos ahorrar en función del calcín que podamos incorporar a esa composición. Con lo cual, pues es una materia prima pues muy interesante para nosotros y nos ayuda pues a avanzar en todos los objetivos que tenemos en sostenibilidad de forma muy rápida. El tema es que a día de hoy no se recupera todo el vidrio que podría. Muy simplificado, este sería nuestro proceso de fabricación de vidrio y con la extracción de materia prima. En nuestro propio proceso generamos calcín interno, aquel vidrio que sea de rechazo o por optimizaciones de cortes. Esto lo llamamos calcín interno, ¿no? Y se integra en el proceso de fabricación. Ya se lleva haciendo muchísimos años. El tema ahora es aumentar pues, el calcín, llamamos pre-consumer, es decir, nuestro vidrio va a los clientes, va a nuestros transformadores. Hay parte que se rechaza, que se retorna a fábrica y se devuelve como materia prima, como calcín. El gran desafío lo tenemos en el post-consumo. Estas ventanas podemos devolverlas dentro de unos años cuando queden obsoletas, hay nuevas capas que mejoran la eficiencia energética. Bueno, pues cuando hay una renovación lo podemos devolver de nuevo al horno. Entonces es ahí donde ahora estamos aunando todos los esfuerzos, ya que sabemos que esta es nuestra principal fuente de volúmenes de calcín. Y por ejemplo, pues mostraros algunos de los estudios en los que estamos trabajando. Uno de ellos, bueno, pues en procesos para obtener calcín a partir de dobles acristalamientos. Este fue nuestro primer contacto con el grupo de Juan María y bueno, podemos decir que este año hemos tenido un ensayo industrial hace unos meses pues bastante exitoso. También estamos trabajando, pues validando nuevas fuentes de calcín. Aquí pongo como ejemplo el vidrio fotovoltaico. Hay, bueno, pues a nivel composición hay diferencias con el vidrio para fachadas, el vidrio arquitectónico, pero bueno, podemos jugar con la receta e incorporar parte de este tipo de vidrio a nuestra composición, ya que se estima que el fin de vida útil de paneles fotovoltaicos
tendremos ahí también volúmenes importantes a aprovechar. Y ya como último ejemplo de economía circular, aquí ya no hablo de vidrio, aquí ya hablo pues de valorización de residuos. Dentro de Saint-Gobain tenemos varios hubs, y aquí en Avilés yo coordino el hub de España y Portugal para los negocios del grupo, de forma que los residuos de un negocio puedan ser valorizados como materia prima para otro de los negocios. Entonces, simplemente, bueno, 3 ejemplos de estudios de I+D para transmitiros que, bueno, no solamente la sostenibilidad es un reto, es una oportunidad, y lo que buscamos al final es que con innovación, con colaboración, tenemos aquí un ejemplo, y con este compromiso, pues consigamos que no solamente el vidrio sea un material transparente, pero también que sea sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por la presentación, también por participar. Y damos paso ahora a Eduardo. Eduardo Terán, del Departamento de Energía y Medio Ambiente de Cementos Tudela-Beguín, que también amablemente aceptaron la invitación. Soy el último. Bueno, me alegra porque bueno, hemos salido bastante a lo largo de toda la tarde, entonces bueno, tengo la oportunidad de poder contaros un poco por qué, ¿no? Y por qué se suele hablar también de cemento. Bueno, primero rápidamente presentaros la empresa. Cementos Tudela-Beguín está dentro de lo que sería la corporación Masaveu, que tiene diferentes líneas de negocio, que medicina, arte, las bodegas y industria, que es donde está Cementos Tudela-Beguín y donde estoy yo, ¿no? Bueno, el hecho destacable es que se funda en 1898, es la primera fábrica de cemento artificial de España, y desde entonces, pues bueno, la fábrica sigue funcionando la empresa y sigue perteneciendo a la misma familia, lo cual, bueno, yo creo que es un hecho destacable, pues ese compromiso con la industria y además con la región, ¿no? Nuestra área de influencia principalmente, bueno, es en España, tenemos los principales centros productivos, y en materia de CO2, sobre todo estarían las fábricas de Aboño y de La Robla, que son 2 fábricas de cemento integral, cemento gris, y luego tendríamos la fábrica de Tudela, que actualmente fabrica cemento blanco y fabrica principalmente cal, calidad siderúrgica, con lo cual su principal cliente es la fabricación de acero. Bueno, luego también teníamos una calera de menor tamaño, la de Caleras de San Cucao en Llanera. Bueno, el contexto global, aunque ya se comentó, y me gusta también ponerlo porque es muy importante, porque a veces hablamos y hay que quedarse con las cifras grandes, ¿no? Porque son muy importantes. La emisión total, estamos hablando de 53.000 millones de toneladas de CO2 al año. España, más o menos unas 265 millones de toneladas, o sea, estamos hablando del 0,5% de las emisiones globales. Y el sector cementero español, pues vamos, el 0,2% mundial y el 4% de esto. Nosotros más o menos emitimos como 1,5 millones. Pues serían toda nuestra fabricación de emisión directa, ¿vale? Más o menos es el orden de magnitud en el que nos situamos. A nivel el sector cementero, a nivel global... Es una pregunta, factor de ignorancia, ¿y eso es mucho, poquito, comparativamente con las emisiones que hacen? 1,5 millones. Sí, sí. España emite 285 millones. O sea, es un poco si estábamos hablando que el 4%, pues nosotros el 0,4%. Vale. Entonces, bueno, también hay que poner en contexto una cosa que siempre se dice del sector del hormigón, y es que es la sustancia después del agua más consumida del mundo. En ese sentido, si relativizamos las emisiones que tienen, también podríamos decir que no son muy grandes. Bueno, eso claro, eso depende un poco de cómo lo mires y cómo lo valores, ¿no? Vale. Que luego se carbonata un poco, ¿no? Entonces, que luego se carbonata, además. Luego hablaré un poco. Bueno, en emisiones globales, pues bueno, como siempre estamos ahí abajo también. Como vemos el mundo, pues sobre todo China es quien está marcando un poco la tendencia mundial a nivel de emisiones. Y una cosa también importante que también se decía y que se habló es el tema de las emisiones per cápita. Es decir, China siempre se ha dicho, bueno, que es un país en desarrollo, que está creciendo y que bueno, también tiene derecho a crecer, pero hoy día las emisiones de China per cápita
ya son el doble de las emisiones per cápita de España, con lo cual, bueno, es también importante poner ese contexto encima de la mesa porque, bueno, los esfuerzos que estamos haciendo y que hacemos en Europa hay que también relativizarlos, ¿no? Bueno, ¿y por qué nosotros emitimos CO2? Bueno, nosotros principalmente para fabricar cemento hay que fabricar primero un producto intermedio, que es el clinker, que también recuerda un poco al sector del vidrio porque también utiliza carbonatos, principalmente el carbonato cálcico y aparte, bueno, otros óxidos, buscamos otros óxidos como el óxido de sílice, de hierro y aluminio, ¿no? Además del calcio. El calcio es el que tiene el CO2 y esto es un problema porque hay que quitar ese CO2 pues con calor, al final, ¿no? A mí me gustaría que os quedáis también un poco con esto. Nuestro gran problema. Nuestro gran problema son las emisiones de proceso. Nosotros tenemos más o menos 1/3 de emisiones de combustión y 2/3 de emisiones de proceso. Las emisiones de proceso no se pueden medir. Es decir, antes comentabas de la gran chimenea, nosotros, y además decías, porque esto yo creo que es muy importante, normalmente cuando se habla de CO2, casi todos tenemos a pensar lo que tú decías, en la energía. Es un problema de energía. Es un problema del petróleo, es un problema del carbón, de la central térmica, de los coches, pero en nuestro caso no lo es. Es decir, nuestro horno, si lo electrificásemos 100% con energía renovable, todavía tendríamos 2/3 de las emisiones saliendo por esa chimenea. Es decir, no es un problema de energía, es un problema de proceso. Y este es por eso muchas veces siempre se acuerdan de nosotros porque somos un sector con un gran problema que solucionar. Por ejemplo, un proceso típico que utilice el carbón, pues una tonelada de carbón pues emitiría 2,7 toneladas de CO2. Nosotros en nuestro proceso, además de esas 2,7, emitimos otras 5,4. Es decir, emitimos unas 8 toneladas de CO2 por tonelada. Perdón, por tonelada de carbón. Es decir, nuestro factor de emisión, comentabas 0,5. Nosotros tenemos en torno a 0,8. En el caso de, o sea, 0,5 serían solo las emisiones del proceso. Sería todo el factor de emisión por tonelada de vidrio sería solo nuestras emisiones del proceso. Y en el caso de la cal, subiría en torno a 0,75 toneladas. Es decir, esas serían las inevitables. Y aunque pues, consiguiésemos esa descarbonización total de la energía, todavía seguiríamos con esa emisión inevitable. Bueno, el sector cementero ha trabajado en una hoja de ruta para descarbonizarse, en las 5 Cs, en la que intenta actuar en las diferentes fases a lo largo de toda la cadena de valor del cemento, desde el clinker hasta al final de la vida útil del material. Esto es importante, la recarbonatación, porque la recarbonatación, en el contexto de lo que estamos hablando ahí, podría ser fuente de bonos de carbono. Es decir, tenemos un material que está formado por calcio, que no está carbonatado, y cuando está en servicio y en contacto con la atmósfera puede volver a absorber CO2. De hecho, lo absorbe. Es decir, ahora mismo lo que se está discutiendo es cuánto puede llegar a absorber a lo largo de toda su vida útil, que son muchos años. Como sabéis, las estructuras de hormigón son muchos años en contacto con la atmósfera y por tanto tienen capacidad de absorber CO2. Y además, incluso cuando llegan al final de su vida útil, esos procesos de molienda para poder reutilizar también exponen más superficie a la atmósfera, también podrían aumentar esa capacidad de absorción. Bueno, se ha planteado una hoja de ruta con esas 5 Cs que os comentaba antes, en las que a 2050 se plantea no solo ser neutros, sino que podríamos llegar incluso a ser negativos en emisiones de CO2 y por tanto generar esos posibles bonos o créditos de carbono por esas emisiones negativas. Voy a intentar explicaros cómo podemos llegar a esas emisiones negativas. Bueno, esta es la senda de ruta para llegar a esas emisiones que se calculan en torno a 110, 111 toneladas kilos de CO2, perdón, por tonelada de cemento. Y yo quería llamar la atención un poco por la velocidad. Yo creo que también se comentó antes, porque es muy importante que las obligaciones que tenemos... Bueno, voy a hacer un pequeño inciso porque hay dos cosas que se han comentado, que son los mercados de carbono, ¿vale? Son voluntarios, es algo que las empresas hacen para calcular su huella de carbono e intentar reducirla, como se comentó antes, y luego está el ETS, o sea, el comercio de derechos de emisión. El comercio de derechos de emisión es
la obligación legal que tienen las empresas que están en él de pagar por sus emisiones. Es decir, aquellas emisiones que no eres capaz de reducir, pagas por ello. Actualmente estamos hablando de unos 80 euros por tonelada de CO2, como está el mercado. Hay un problema adicional y es que todas las empresas, o sea, por el momento tenemos una parte de esas emisiones en asignación gratuita, con lo cual solo se paga por la diferencia entre la asignación gratuita y la emisión real, pero esto ha empezado, el año que viene empieza un régimen nuevo en el que nos irán reduciendo esa emisión, esa asignación gratuita hasta llegar a cero en el 2034. Con lo cual pagaremos por el 100% de toda nuestra emisión, o sea, toda la emisión que no consigamos evitar o capturar. Y, por tanto, tenemos un escenario de 8 años para acabar en ese, o sea, para acabar de reducir esas emisiones de CO2 con respecto al ETS, pero a 2039, según el régimen de comercio, podría llegar a ni siquiera haber derechos en subasta que nos permitiesen comprarlos. Bien, ¿cómo conseguimos esto? Básicamente, resumiendo mucho, hay 3 pasos, ¿no? El primero, pues, lógicamente, eficiencia energética, bajar el consumo de los hornos y buscar combustibles sostenibles. Por ejemplo, en nuestro caso, biomasa sostenible, que puede provenir de biomasa forestal sostenible o de residuos. Nosotros somos un gran consumidor de residuos como fuente de energía. Estamos hablando de neumáticos fuera de uso, estamos hablando de restos de vehículos fuera de uso, plásticos de diferentes industrias. Bueno, somos un gran valorizador de residuos para usar como fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles tradicionales. Por eso, pues bueno, si partimos, por ejemplo, de una emisión de 0,8, llegamos a, pues, en torno a 0,7 podríamos llegar. El paso 2, es decir, optimizar la formulación del clinker, también, por ejemplo, con con materias primas descarbonatadas, sería una opción, utilizar clinkers que tengan el mínimo contenido de calcio posible. Y bueno, con esa segunda medida podríamos llegar en torno a un 0,66 de toneladas de CO2 por tonelada de clinker. Estamos hablando que esto es lo que ya estamos haciendo, esto es el objetivo que tenemos para conseguir en los próximos años y estamos hablando de algo que nos ha llevado entre 20 y 25 años. Sin embargo, ahora tenemos que conseguir reducir el 80% de las emisiones restantes en la mitad de tiempo. Y esto es un gran reto. Esto es un gran reto que tenemos que afrontar y al que tenemos una solución complicada. Complicada precisamente por esos tiempos, ¿no? Porque al final la única opción que tenemos para esas emisiones es la captura, el uso, pero no todos los usos valen, y finalmente el secuestro de CO2. Es decir, la operación inversa, coger el CO2 y volver a meterlo en la tierra, ¿no? Para que no se pueda... Bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que se desarrolle toda la cadena de valor del CO2, que empieza con la captura, la purificación, la red de transporte y finalmente el almacenamiento. O, como decía, un uso que puede ser permanente. Bien, entonces en esa cadena hay que desarrollar ahí. A día de hoy tenemos una serie de retos que empiezan en la planta, principalmente por saber cómo vamos a capturar ese CO2. A día de hoy no está tan claro cómo va a ser esa tecnología. Por lo que a día de hoy, y con el escenario que os comentaba, es decir, no sabemos cómo va a ser el horno del futuro, el horno de clinker del futuro que va a capturar CO2. Hay muchas tecnologías en marcha, hay opciones, pero no hay nada a día de hoy que se puede decir a escala comercial que nos dé una solución clara y económicamente viable para hacer esto. En el exterior, pues lógicamente, una vez que tienes captura del CO2, ¿qué es lo que vas a hacer con ello? Sobre las tecnologías que os comentaba, pues bueno, más o menos hay una que sí es verdad que es comercial, que es las aminas existen a escala comercial, pero no es una solución que se vea viable para las instalaciones de cementos. Están ahora mismo con niveles de TRL 6, TRL 7, están desarrollándose proyectos en Europa de
de oxifuel, de combustión sin contacto directo, que permita principalmente estas tecnologías, lo que buscan es aprovechar esa fuente de emisión de CO2 que tiene el horno de clinker, que se hagan corrientes ya muy concentradas para que se abarate lo que sea lo que es el proceso de captura y prácticamente acabe siendo una mera purificación. Es un poco donde se ve que es la opción ahora mismo quizá más interesante. O sea, conseguir concentraciones ya de partida de CO2 muy altas para que no haya un coste extremadamente alto en la captura y simplemente pues, sea un proceso de purificación. Pero todos estos proyectos, como digo, todavía no están a la comercial en el mercado. Hay muchos proyectos, pero todos ellos, como veis, pues bueno, esos niveles de madurez de 6, 7. Luego, el otro gran problema, es decir, muy bien, hemos conseguido una tecnología, hemos conseguido ese horno que funciona, hemos conseguido un CO2 purificado, ¿y qué hacemos con él? Esto es un problema francamente importante porque sí es verdad que a nivel de Europa hay proyectos de captura, se está estudiando diferentes almacenamientos geológicos en Europa, pero bueno, el proceso de un almacenamiento geológico, ponerlo en servicio, lleva tiempo, lleva una investigación, lleva una serie de permisos y lleva, bueno, un trabajo que estamos hablando de tiempos de mínimo 10 años. No es algo que se ponga en servicio de hoy para mañana. Además, si os fijáis, a nivel de España, cuando se presentan todo este tipo de mapas, es un desierto, es decir, no hay nada. Esto es un gran problema porque esto hay que verlo, o por lo menos como nosotros lo vemos, es como una necesidad de una infraestructura más. Es decir, no estamos hablando de algo que sea un problema solo de las empresas, algo si tenemos el compromiso y queremos hacer esto para conseguir la reducción de emisiones, pues tiene que haber alguien también que contribuya a ello de una forma estructurada. Es decir, no puede dejarse solo en manos de las empresas algo como esto. Tenemos que verlo como una infraestructura más necesaria a nivel de país. Es decir, porque además hay que tener en cuenta que quizá las fábricas de cemento o las fábricas de acero o las fábricas de vidrio en el futuro estén donde exista esa infraestructura, como se ponen hoy día donde hay una línea eléctrica, donde hay una autovía, donde hay una línea de tren. Es decir, esto es esencial como país. Y sin embargo, a nivel de España estamos viendo que vamos a la cual. Yo creo que eso, incluso cuando los informes de que se evaluaron de los borradores del PNIEC y desde Europa, se reflejó expresamente que había, bueno, que había que trabajar más esta parte para ver qué vamos a hacer en materia de captura. A día de hoy, lo que habría, pues, ¿qué sería? Pues la única solución sería tener esa planta del futuro, una red de transporte e irnos a esos futuros almacenamientos que parece que se están desarrollando en el norte de Europa. Esa sería la hoja de ruta que a día de hoy tenemos, pero como digo, con un horizonte temporal muy corto y que va a ser difícil de llevar a él. Antes os ponía esa senda, ¿no? Yo creo que un poco lo que tú nos ponías en línea, ¿no? De los objetivos. Ya es una senda una pendiente muy inclinada y cuanto más pasa el tiempo esa pendiente se inclina más. Y estamos viendo que los plazos a los que tenemos que llegar cada vez son más cortos, no solo por el hecho del dinero que se va a tener que pagar en CO2, sino por el límite que va a haber legal de acceso a esos derechos de CO2 y vemos que va a ser cada vez más difícil poder llegar a esos plazos. Bueno, yo un poco como conclusiones sí quería contaros que tenemos un gran problema que son las emisiones de proceso. Las emisiones de proceso en el sector cemento y sector de la cal todavía más son un gran problema. Que tenemos que abordar una transformación en muy poco espacio de tiempo. Además, se ha acelerado mucho a raíz de, como digo, este nuevo régimen, el mecanismo de ajuste en frontera de carbono. Que el éxito de esta transformación no solo depende de las industrias, o sea, tiene que haber un gran apoyo gubernamental y social, porque también hay que tener en cuenta que las vías, por ejemplo, para reducir las emisiones de combustión pasan por unas actividades de valorización de combustibles alternativos y luego, cuando hay que capturar el CO2, si se plantean almacenamientos geológicos, no podemos decir tampoco que no, porque si hay que capturar el CO2 y secuestrarlo, en algún sitio lo habrá que hacer. Pues bueno, yo creo que hay que ser conscientes de que este tipo de actuaciones a las que nos
hemos comprometido como sociedad, tendremos que también como sociedad aceptarlas y respaldarlas. Y también el hecho de que la implementación de estas tecnologías pueden generar bonos de carbono. Aquí pasé un poco por alto, pero os explico un poco por qué. O sea, os conté la recarbonatación. Y la recarbonatación existe, hay una capacidad de recoger CO2, con lo cual ahí se podrían generar una serie de bonos de carbono que estaríamos hablando de en torno al 20% de las emisiones de CO2 del proceso. Más o menos podrían llegar a ser en torno a 1 millón de toneladas de CO2 en España. Es una cantidad importante. Y luego también podría llegar a producirse una generación de bonos de carbono en la captura. ¿Por qué? Porque parte de nuestras emisiones, sobre todo las de combustión, provienen de biomasa. Biomasa que sería neutra. Con lo cual, si aplicamos el secuestro y la secuestramos permanentemente en esos almacenamientos geológicos, también serían capaces de generar emisiones negativas. Entonces, esas dos vías, o sea, nuestra ruta de estabilización tiene la capacidad de ir más allá de la emisión neutra y de ir a la negativa, pudiendo ayudar a compensar a otros sectores en sus emisiones o emisiones propias a lo largo de toda la cadena de valor o del consumo de otros insumos que tenemos en la producción. Y bueno, un poco era lo que os quería contar y bueno, aquí dejo si queréis que explique algo mal, pues encantado. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo creo que hemos visto panorama muy Bueno, mira, no me acuerdo que había puesto esta. Yo creo que es una que nos gusta poner esta. Esto es la Quinta Avenida de Nueva York, en el año 1900. Y lo que está en el recuadro es un coche. Y todo lo demás son coches de caballos, ¿no? Esta es la misma fotografía del mismo sitio 13 años después. 13 años después, eso que os comentaba, de 2039. Es decir, aquí ya solo hay un coche de caballos y todo lo demás son coches. Es decir, es verdad, yo creo que los cambios vienen, a veces son muy rápidos, a veces se producen, se pueden hacer. Y visto con la perspectiva parece que es mucho tiempo, pero luego es verdad que no es nada, ¿no? Entonces, ahora mismo podemos estar a las puertas de un cambio de este tipo, ¿no? Es decir, un cambio tecnológico muy importante, un cambio de la forma de producir, la generación de nueva industria y de nueva actividad. Pero bueno, es verdad que tenemos también un gran reto por delante tecnológico y social. O sea que nada más. Muchas gracias. No, muchas gracias. Te oigo un aplauso a todos los ponentes. Por la colaboración. Bueno, nos pasamos un poco de la hora, pero bueno, da tiempo por lo menos para algún comentario, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna apreciación. ¿No? En el público, yo me quedé sin batería en el móvil, no sé si hablo alguna cosa. Sí, a ver si hay alguna simplemente, por no dejar a nadie con... Gracias, por... Yo creo que no, parece que no viene. Bueno, se despidió Asun, que se tenía que ir. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todos por asistir, a ponerse por compartir este espacio. Y bueno, nos emplazamos al siguiente seminario que no sabemos cuándo será, y seguro que será igual de interesante. Muchas gracias a todos.